maná de mi desierto, mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida. Hola a todos, Dios les bendiga. Una vez más aquí visitándolos en su celular, en su computadora, no sé cómo le estén haciendo, pero una vez más saludándolos y poniéndonos con ustedes a alabar al Señor y aprender de su palabra, como cada vez, esperando que esta espera sea cada vez más corta, invitándolo a que siga echándole ganas, que no se aburra y que siga esperando en Dios, porque vienen cosas mejores para todos en sus vidas personales y espirituales. Cierre sus ojos conmigo y vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a orar y vamos a alabar al Señor. Señor, en este momento te damos gracias, Padre, por tu infinita bondad. Te damos gracias porque una vez más, Señor, podemos estar reunidos, Señor, aunque sea en forma virtual, Señor, pero Padre, queremos alabarte y bendecirte y aprender de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú nunca nos dejas. Tu mano siempre está extendida, Señor, hacia nosotros, Padre, cuidándonos, aguardándonos, Padre Celestial. Te damos gracias por tu bondad. Señor, queremos alabarte, Padre. Que toda palabra que salga de nuestra boca en este momento sea para alabarte y bendecirte, Señor. Quédate con nosotros y con cada hermano que se reúne también, Señor, a alabarte y a aprender de tu palabra. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dios es bueno y Él nunca cambia. Dígale conmigo al Señor. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Dígale al Señor, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, en tu senda de justicia guíame. Si tú lo crees, dile una vez más al Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, en tu senda de justicia guíame. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Gracias, Dios, por tu fidelidad, por tu misericordia que son nuevas cada mañana. Por eso te decimos a ti, Señor. Bendito, bendito el Cordero de Dios. Dile al Señor. Bendito, bendito el Cordero de Dios. Ahora dile conmigo. Alabemos su nombre.
siempre alabemos su nombre ahora y siempre. Dile una vez más: bendito, bendito el Cordero de Dios. Bendito, bendito el Cordero de Dios. Ahora dile: alabemos. Alabemos su nombre ahora y siempre. Alabemos su nombre ahora y siempre. Alabemos su nombre ahora y siempre. Ahora dile al Señor con tu corazón: vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Yo quiero más de ti. Ahora dile a él: dame más. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. Una vez más vengo a ti. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Yo quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Yo quiero más de ti. Ahora dile: dame, 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 dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más. Dile al Señor: quiero más. Quiero más. Dile: quiero más. Quiero más de ti. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad
incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, díselo al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, díselo al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Es nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, mira al Señor, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Nunca lo dudes, Dios es fiel y verdadero, y Él nunca, nunca te va a fallar. En nombre de su amado Cristo Jesús, amén y amén. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos, amigos que nos escuchan. Dice el canto, tu fidelidad es grande. Ya han pasado 2 meses y no sé cuánto tiempo pase todavía. Pero bueno, tenemos que ver si el Señor fue fiel en estos 2 meses. Aunque venga otro mes o aunque vengan 2 meses, Dios cuidará de ti y Dios cuidará de mí. Yo pienso siempre que Dios tiene un propósito en todo, en todo. A veces la desesperación nos hace pensar, ¿dónde está Dios? Cuando sufrimos, cuando pasamos situaciones como la que estamos pasando. Imagínese usted la cantidad de gente. ¿Dónde está Dios? Preguntándose. Y aún nosotros mismos como cristianos, como hijos de Dios, cuando pasamos aflicciones difíciles, pruebas, tal vez en la familia, en el matrimonio, con los hijos, por falta de trabajo, decimos, ¿dónde está Dios en todo esto? Preguntas que la gente se hace, ¿dónde está Dios? Ojalá y tú nunca hayas hecho esa pregunta, y si algún día la has hecho, bueno, es tiempo de arrepentirse porque Dios está en todo momento. Quisiera que comenzáramos con el Salmo 107, verso 23 al 32. Salmo 107, verso 23 en adelante. Y eso contesta esa pregunta cuando hacemos o cuando decimos, ¿dónde está Dios? Salmo 107, verso 23, dice de esta manera: los que descienden al mar en aves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus olas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se deslían bajo el peso del mal. Tiemblan y titubean como ebrios y toda su pericia es inútil. Entonces claman al Señor en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan las aguas. En medio de la tempestad, mire cómo dice el salmista,
como si el salmista hubiera tenido experiencias maravillosas en el océano, en el mar. Cuando ve las turbulencias, las tormentas, dice, hay un camino que seguir, clamar a Dios. Así como dice el profeta Jeremías en el capítulo 33, verso 3, clama a mí y yo te responderé. Clamar al Señor en medio de la tormenta es lo más bueno que podemos hacer. Hay tormentas que Dios las crea. Hay tormentas que Dios las crea para probarnos cómo estamos en los caminos de Dios. Hay otras tormentas que las creamos nosotros mismos por desobediencia. Otras tormentas las crea la naturaleza, según las estaciones del año. Pero déjame decirte, así como dice el salmista, en todas ellas Dios tiene el control de todo. Cualquier prueba, cualquier tempestad que estés pasando, Dios tiene el control de todo. Así que los que conocemos de la palabra no podemos desesperarnos, sabiendo que Dios está en control de todo. Hay tormentas naturales, como les decía, que vienen a través de los ciclos de las estaciones del año, donde se forman ciclones en el mar, en el océano, y afectan a las costas. Hay tormentas que, número 2, hay tormentas emocionales del alma. Y estas tormentas emocionales en el alma es cuando somos afectados de una o de otra manera, igual por problemas, por cualquier índole, y afectan el alma y como que nos separa del área espiritual de nuestra relación con el Creador. Pero también hay tormentas espirituales y es de lo que quiero hablarte un poquito, de lo que son las tormentas espirituales. Por ejemplo, tormenta espiritual es cuando eres tentado, eres afectado en el alma y entonces tu conciencia, tu mente se divide en dos partes, en el problema que estás pasando, en la tormenta que estás pasando, y perjudica tu relación con Dios, porque te enfocas más en el área de tu tormenta y eso afecta tu vida espiritual. Cuando hay un pecado en la vida del creyente, se divide la mente, porque piensas más en el pecado y como que Dios lo dejas a un lado. Y a veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios en todo esto? Déjame decirte, cuando un creyente acepta a Cristo en su corazón, es bautizado, sumergido en las aguas, entonces cuando sales del agua, tú eres sellado con el Espíritu Santo. Y cuando eres sellado con el Espíritu Santo, entonces cuando Satanás viene a atacar a tu mente y tienes un pecado, a veces alguien dice, es que se pierde la salvación. Déjame decirte que lo que está en la mano de Dios no se pierde. El problema va a estar en uno como creyente, como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si aquel pecado te afectó en tu vida, entonces es que tienes convicción de pecado. Y cuando tienes convicción de pecado, te alejas de tu relación con Dios. Y empiezas a tomar pastillas para tranquilizarte, empiezas a pensar, a culpar a alguien más para justificar tu problema, tu pecado. Y eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque quiero hablarte, por ejemplo, si tú abres tu Biblia en 2 de Samuel 11:1, Segunda de Samuel 11:1, déjame platicarte un poquito de la historia acerca del rey David. Muchos de ustedes lo conocen, pero el que no lo conozca trataré de parafrasear. Segunda de Samuel 11:1 dice así:
Al año siguiente, en la época en que los reyes salen a campaña, o sea, a la guerra, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por ella, por aquella mujer, y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Envió David mensajeros que la trajeran, y cuando llegó, David se acostó con ella cuando acababa de purificarse de su menstruo, y ella se volvió a su casa. La mujer quedó embarazada. Y de ahí en adelante surge un conflicto en el alma del rey David, también en su espíritu, porque él sabía que había pecado y había afectado su comunión con Dios. Había convicción de pecado, porque el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿cómo estuvo el problema? Hay ocasiones que Satanás afecta el alma del creyente y lo hace caer en pecado, porque él tenía que estar en guerra. Y se quedó en casa, mandó a su ejército, a sus generales, suficiente para que cometiera pecado. Y ese pecado le trajo consecuencias terribles. ¿Recuerdas el Salmo 51? Cuando hay convicción de pecado, David dijo: no apartes de mí tu Santo Espíritu, porque él sabía que había afectado su comunión espiritual con Dios. Si algún día estás en tentación, hermano, hermana, amigo que me escuchas, aléjate de la tentación. No mires lo que no debes de mirar, porque Satanás instiga las tempestades en el alma. También es cierto que Dios manda tempestades a nuestra vida para probarnos, y nos prueba porque nos ama y nos respalda, porque antes de tú o yo caer en pecado, Dios abre puertas para darnos salida y no caer. Eso es ser probado de parte de Dios. Recuerda que Satanás es el instigador, y Dios lo hace para llamarnos la atención, porque posiblemente estemos apartándonos de Él por las tempestades que estamos pasando, o el tiempo que estamos pasando actualmente, y alejamos nuestra atención del Señor. Y si nosotros desobedecemos, el Señor nos disciplina. Número 2. Por ejemplo, Jonás. Jonás es una historia muy bonita, muy hermosa. Todos los niños lo saben, y yo creo que los adultos también. Jonás me encanta, porque Jonás, fíjate cómo Dios usa. Aunque uno no quiera, aunque tú no quieras ser usado por Dios, tú estás en los planes de Dios y te va a usar, aún en contra de tu voluntad misma. Y aunque tú no quieras y te alejes, Dios te va a usar con el propósito al cual fuiste llamado. A Jonás, Dios lo envía a predicar a Nínive para que se arrepintieran. Jonás no quiso, se embarca y paga buena suma de dinero para irse al lado contrario donde Dios lo manda. De ahí Dios hace que se crea una tempestad grande, enorme, de tal manera de que los marineros arrojaron a Jonás, porque él lo pidió de esa manera, lo arrojaron en el mar. Pero Dios ya tenía preparado un gran pez para que lo tragase completo.
Y ya en el vientre del gran pez, en el fondo del mar, Jonás se arrepintió. Hizo una oración muy hermosa de un capítulo completo donde se arrepintió. Imagínate estando en el estómago del vientre del gran pez. Así que después del arrepentimiento, Dios hace que el gran pez lo vomite en tierra seca. Entonces sí, Jonás fue y obedeció, predicó en Nínive y hubo un gran avivamiento tremendo en Nínive. Todos se arrepintieron, desde el mayor hasta el menor. Entonces, Dios crea las cosas para que nosotros andemos en ellas, las prepara de antemano. Por eso es muy importante que no hagamos caso omiso cuando Dios te manda a hablarle de la palabra a alguien, aun que utilice las redes sociales para predicar el evangelio, para mandar un bonito canto de adoración, de decirle a la gente: Dios te bendiga, Dios te ama, acepta a Cristo en tu corazón. Dios crea todas las cosas para captar nuestra atención, aún en medio del dolor. Número 3. También Dios crea las tempestades en nuestras vidas para conformarnos a su imagen, para facultarnos y prepararnos para su servicio. Dios permite las tempestades para revelarnos quién es Él. Si tú eres escogido de parte de Dios con un propósito, acepta la disciplina de parte de Dios. Te va a mandar cosas o tormentas a tu vida que a veces tú después vas a decir: yo no sé ni cómo salí de ella, pero salí. Pero no por tus facultades, sino porque estás tomado de la mano de Dios. Pruebas difíciles que puedes pasar, ahí está el Señor contigo, porque Él dijo en su palabra: nunca los dejaré y nunca los desampararé. Recuerda el último canto: tu fidelidad es grande. Y dice la palabra: tus misericordias son nuevas cada mañana. Así que yo te animo, iglesia de Pan de Vida, ánimo. Estás pasando lo que la iglesia neotestamentaria en el libro de los Hechos: se reunían en su propia casa, tenían comunión unos con otros, y así la iglesia creció. Posiblemente en casa puedes invitar a algún familiar, algún vecino, y puedas poner algún canto, alguna predicación, y así compartir del evangelio. Dios permite las tormentas para mostrarnos su amor. Isaías 55:8 dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos son los caminos de Dios. Así que permite que Dios te use con sus pensamientos y en sus caminos. Un cuarto punto. Hay propósitos en cada tormenta. Si tú abres tu Biblia en Marcos capítulo 4, verso 35 al 41, es una historia que siempre me ha encantado. El Señor, después de estar con las multitudes, les dice a sus discípulos: pasemos al otro lado del mar de Galilea. Dice la palabra que otras embarcaciones fueron también junto a Él. En medio del mar de Galilea empezó a haber una fuerte tormenta, pero Jesús dormía. Así que los discípulos, al ver, a pesar de ser buenos nadadores, porque como Pedro y sus hermanos eran pescadores, eran diestros en la natación, pero tuvieron miedo. Así que cuando Jesús se para y les dice: hombres de poca fe, detiene la tormenta. Pero fíjate el propósito que hay. Cuando llegan al otro lado del mar de Galilea,
viene un endemoniado, el endemoniado gadareno, tremendo endemoniado, y se acercó a Jesús. Jesucristo lo liberó. Y algo hermoso que la gente vio en este endemoniado que era el mismo que había estado endemoniado. Y este gadareno le decía, permíteme ir contigo. Dijo no, Jesús le dijo no. Ve y cuenta las maravillas que Dios ha hecho contigo. Así que aquel endemoniado fue a Decápolis, dice la palabra, 10 ciudades, y empezó a dar testimonio de cómo es que fue liberado. Observa que atrás de cada tormenta, después de cada tormenta hay una bendición. Así que lo que estés pasando en tu vida, pon en mente que atrás de eso hay una bendición. No desfallezcas porque el Señor está contigo. Toda tormenta es pasajera. Después de la tormenta está la bendición. Dios nos ama y nunca nos va a dejar solos. Amigo que me escuchas, tal vez tú nunca habías escuchado del Evangelio, pero Dios te ama porque con un propósito estás viendo este pequeño video. Abre tu corazón al Señor. Recíbelo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento vendrá a tu vida. Y si tú eres algún creyente o alguna creyente que esté batallando en el alma y ha afectado tu vida espiritual, si estás a punto de caer en pecado, recuerda al rey David, no lo hagas, porque las consecuencias vienen a tu vida. Apártate de lo malo, dice el apóstol Pablo, todo lo puro, todo lo bueno, todo lo santo, en esto pensad. Y Dios te va a respaldar en todo lo que hagas. Permíteme hacer una oración por ti. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo le pido, Señor, por su pueblo que está esparcido en sus hogares, hermanos y amigos que nos escuchan, que si están pasando por tormentas espirituales en el alma y sobre todo en el espíritu, en el nombre de Jesús, Señor, su protección sea sobre sus vidas, que su Espíritu Santo los cubra de no caer en pecado por parte del instigador, el diablo. Usted prometió, y sé que usted lo está haciendo. Pido por todos aquellos y si han caído, por favor le pido que les perdone, que les dé oportunidad de arrepentimiento y vuelvan a su camino. Bendiga y fortalezca a todos aquellos hermanos que su fe está decayendo, que las tormentas se le hacen muy pesada. En el nombre de Jesús, Señor, fortalezca las rodillas, levante los hombros y que su vuelo sea como las águilas. Que podamos volar sobre la tormenta en medio de la paz y la tranquilidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos de la iglesia, Pan de Vida y amigos que nos escuchan. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento.